Continuando con las disertaciones, recibimos ahora a la doctora Elena Luz González Bazán, periodista, historiadora, docente. En el área de periodismo se inició en 1990, trabajó en medios como Extra y El Porteño y en radios y periódicos denominados alternativos, consejos de redacción de revistas y periódicos. Realizó cursos de investigación, la Escuela de Periodismo. Durante 4 años hizo un taller literario con Sandra Bonet, docente de la Universidad de El Salvador. Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del movimiento obrero siglo XX. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Coordinó la Cátedra Libre John William Cook en Ciencias Sociales de la UBA y en la Facultad de Filosofía y Letras la Cátedra sobre la Teoría de los Dos Demonios. Coordinadora de la Escuela de Formación Sindical del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y también en el Sindicato de Obreros Municipales, llevando adelante seminarios sobre el mismo temario. Antes también dictó clases en el Sindicato de Judiciales de la Capital Federal. Coordinadora de la Escuela de Formación Político-Sindical de ATE La Pampa. Colaboradora de la agencia Argenpress y responsable de prensa de Monarefa, Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Docente de periodismo, medios de comunicación e historia, literatura y comprensión de textos. Libros: Mujer, Sociedad y Política. La lucha continúa por aparecer en segunda edición del Cordobazo, una rebelión popular. Por aparecer, Ciudad de Buenos Aires, barriadas obreras. Villa Crespo tiene historia. Participación en derechos humanos, ferroviarios y Villa Crespo, Capital Federal. Ha participado en 3 congresos del pensamiento argentino interdisciplinarios organizados por AMTAC. Señoras y señores, con ustedes la doctora Elena Luz González Bazán. Antes de empezar, primero, como siempre, agradecer a la organización de AMTAC que me invita a estos congresos, a todos ustedes que están acá, y después que quiero decir que había mandado un currículum más chiquito para esta emisión porque no me gusta pero evidentemente no llegó. Bueno, el tema mío hoy, vamos a cambiar un poco la óptica de todo lo que hemos visto un poco. Va a ser el papel de la mujer en el movimiento obrero. Y da la casualidad que Ana, con esta exposición tan buena que hizo sobre esta realidad que tenemos hoy, con todos los agrotóxicos y toda esta situación bastante compleja que vivimos, trata dos aspectos que me parecen interesantes para pegar el salto y empezar a comentar el papel de la mujer en el movimiento obrero, pero que justamente tanto el tema de las fábricas de calzado como lo que es hoy el Bajo Flores, donde está la villa más grande de la capital federal, de lo que hoy se llama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Villa 1114, que es la unión de 3 villas, el barrio Rivadavia y ahora, después de la dictadura, el barrio Ilia, conforman un lugar realmente, diría, tenebroso. Digo, bastante complejo y tenebroso. Estuve 2 años y medio haciendo trabajo de campo en el ámbito de la historia y el periodismo y bueno, pude acercarme bastante a esta realidad. Entonces, comienzo un poco con esta situación que me da muy bien pie, Ana, con el tema del calzado, ¿no? Ustedes saben que cuando la Argentina, en ese modelo agroexportador, para los que son docentes de historia, saben que fue un modelo que, según algunos economistas, dicen que algunos empezó en 1860, otros dicen en 1880, y que aproximadamente ese proceso de ese modelo dentro del sistema capitalista estuvo más o menos hasta 1930. En ese proceso, en esa realidad, la inversión de capitales, lo que nosotros conocemos como inversión de capitales, la venida de capitales extranjeros, fue fundamentalmente los capitales británicos, en segundo lugar los franceses, y hubo otra cantidad determinada de capitales menores de Europa desarrollada e industrializándose.
La Argentina, luego de la federalización de su capital federal a partir del 80, va, digamos, a conformar una nueva ciudad, una ciudad capital, por eso luego se va a abrir la ciudad de La Plata y demás, la capital para la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí, digamos, con la anexión que se hace en el año 1886 de las dos barriadas más importantes, que eran dos barriadas aparte de los sectores altos de la capital, que eran Belgrano y Flores, queda todo con la conformación de prácticamente de lo que es hoy la capital, salvo, digamos, toda la tierra que se fue ganando al río. Pero cuando nosotros hablamos de la capital en 1886, no podemos pensar en la capital de hoy, sino una capital realmente cruzada por dos arroyos, y acá viene el tema de la fábrica de calzado y este trabajo de los investigadores, perdón, de los investigadores de San Pablo, era, ¿no? De San Pablo, sobre el tema de las fábricas de calzado. ¿Qué va a pasar? O sea, barriadas importantes con el arroyo Maldonado, que empieza, si mal no estoy informada, en San Justo y desemboca en el Río de la Plata. Tenemos un sector enorme, ¿sí? Son fácil 10 barrios ahí que atraviesa en la actualidad. Cuando la ciudad de Buenos Aires es entonces federalizada, y a partir del 86 con esta incorporación se le pone, digamos, el perímetro definitivo de esa capital, los capitales extranjeros que ya tenían fábricas de calzado en la Argentina, voy a nombrar una que era belga, One Time, que tenía una casa matriz en el centro hoy, ese corazoncito que era de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué va a hacer? Empieza a mirar que tiene inmensos territorios. Esos inmensos territorios hay que, por supuesto, desbrozarlos, ¿sí? Porque son todos bosque, y tiene tierras muy baratas. Entonces, en Villa Crespo, la Paternal, todo lo que va a ser ese camino desde Palermo hacia Liniers, pero esencialmente en ese centro neurálgico, se colocan fábricas de calzado. Una de las más conocidas es la fábrica de calzado, la Fábrica Nacional del Calzado. ¿Por qué la nombro? Porque el predio que se compra es de 8 manzanas. En esas 8 manzanas colocan 2 fábricas grandes, y cuando les voy a decir la cantidad de trabajadores que había en esas fábricas en el año 90, ustedes van a decir esto era otra realidad. En la Fábrica Nacional del Calzado trabajaban llegaron a trabajar entre 2.000 y 3.000 obreros y obreras y niños, ¿sí? Y en la fábrica, en la Curtiembre, la Federal, que estaba al lado, ¿sí? Llegaron a trabajar entre 3.000 y 4.000. Eso en un predio de 8 manzanas, a eso hay que agregarle todas las textiles. ¿Y para qué sirvió entonces el arroyo Maldonado? El arroyo Maldonado indudablemente sirvió para tirar todos esos desechos, tanto del calzado como de las curtiembres que iban para el Río de la Plata, y para esa fecha, indudablemente ya en ese lapso de 50, 60 años que duraron esas fábricas ahí, imagínense ustedes, más las textiles, más todo lo que fue colaborando, realmente la contaminación al Río de la Plata es lamentablemente lo que tenemos hoy. O sea, esos eran terrenos súper baratos, se compraron como diría el dicho, por chauchas y palitos. Realmente llegaron a tener una producción infernal. Ustedes piensen que si en el año 1890 tenía entre 2.000 y 3.000 trabajadores, estamos hablando de una producción muy importante. Y acá entonces entramos un poco en el tema de la mujer, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces en todo ese proceso? En ese barrio, en ese caso de Villa Crespo, donde está mucho más relevado el tema, digamos, de las fábricas y demás, pero yo voy relevando toda la capital federal, pero lo del arroyo Maldonado realmente es muy importante ver la magnitud de la cantidad de fábricas y los espacios laborales que hubo. Esa situación concreta que se va a dar ahí va a darse en el marco de un proceso donde tenemos la entrada muy fuerte de inmigración, fundamentalmente italiana y española en segundo lugar, y un crisol de distintos
distintas razas, etnias, religiones, países que vienen a nuestro país y esencialmente se van a colocar, van a entrar, van a ser parte de la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy conocemos o fueron en su momento el primero, segundo y tercer cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, toda la zona mesopotámica, muy poquito de Córdoba y parte del sur. Entonces, nosotros ahí vemos la gran concentración de la mano de obra inmigrante, que fue realmente, no hay cifras hoy determinadas, siempre lo digo, los que más hablan son 6,5 millones, los que menos dicen son 4,5 millones, en esa realidad hay entre 1,5 millones y 2 millones de trabajadores golondrinas. Mayoritariamente vienen hombres y luego empiezan a llegar mujeres. ¿Qué va a pasar entonces en función, digamos, de este papel que empezamos a buscar y a mirar dónde trabaja la mujer? Cuando uno empieza en los registros, en los censos poblacionales, ustedes sabrán que el primer censo poblacional de nuestro país fue iniciado por Domingo Faustino Sarmiento, que era presidente de la Argentina. Ese censo se da en el 69, luego va a venir el censo de 1895 y después el de 1914. En el censo de 1865 nosotros nos llegábamos a 1.950.000 almas en todo el territorio nacional. Y esto es interesante verlo porque cuando vemos el censo de 1895 ya estábamos en 3.950.000. Y cuando vemos el censo del 14, antes de cuando ya había comenzado la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, nosotros estábamos ya, la Argentina tenía 7.900.000 y pico de almas. Con una población inmigrante en la ciudad de Buenos Aires en el 14 del 49,5%. Lo marco fuertemente para ver cómo estaba dividida la ciudad de Buenos Aires, o sea, la mitad eran nativos argentinos y la otra mitad inmigrantes. En la Mesopotamia, para el 14, el censo del 14 habla de un 36,5 aproximadamente de población inmigrante. O sea, esto para ver cómo viene la población y se asienta, ¿sí? Y viene a los trabajos que indudablemente van a ir encontrando. La industrialización primaria, lo que se denomina la industrialización de los productos primarios, es lo que va a estar en ese modelo agroexportador. Y acá entonces va a estar las textiles, los alimentos, todo lo que tiene que ver con el cuero, el calzado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vestimenta, todos los rubros de alimentación son los que realmente van teniendo una fuerte preeminencia de donde va a trabajar el movimiento obrero. Y acá aparecen las mujeres. Hay sectores claramente definidos en todo lo que fue la estructura del movimiento obrero argentino, donde prácticamente eran solamente mujeres las que trabajaban. Por ejemplo, en la fábrica de alpargatas, cuando se creó en 1896, trabajaban 300 mujeres y 20 hombres. ¿Por qué? Esto que contaba Ana María del Copito. Se dice y se sostiene, y por ahí una no se ha dado cuenta, o las mujeres no nos hemos dado cuenta, que tenemos un equilibrio, un manejo de las manos, ¿sí? Que evidentemente sí lo descubrieron los dueños, los patronales, que en ese momento contrataban y contrataron mano de obra femenina. Pero en esto hay dos cosas que hay que destacar. Así como, y yo siempre pongo las mismas cifras porque me parece que son fundamentales para ver las diferenciaciones y lo que eso fue acarreando en el proceso de la conformación, porque la clase obrera empieza a aparecer porque necesita vender su fuerza de trabajo y también su conocimiento, algo que no se dice, pero esencialmente porque esa fuerza de trabajo, la femenina y la niñez, va a entrar en competencia con la mano de obra masculina o del hombre. Si al hombre por la misma jornada, que eran jornadas aparte extenuantes, le pagaban 100, a la mujer le pagaban 50 y a los niños les pagaban 25. Entonces, por ejemplo, en una fábrica textil, en el año 1912 aproximadamente, en este mismo barrio de Villa Crespo,
había constatado 400 niños trabajando en las áreas textiles sobre un personal aproximado de 3.000. A eso había que sumarle aproximadamente otras 1.500 mujeres. Entonces, no solamente los salarios eran bajos, las jornadas eran extenuantes, sino que acá vemos una situación donde se competía. Había una forma siniestra de decirle al hombre: si no te gusta, hay un montón en la puerta esperando para entrar, ¿no? Y muchas de esas eran mujeres. Lo importante de ver esto, digamos, o de poder mirar la situación es siempre, voy a decir lo mismo, uno tiene que tratar de analizar un poco todos los procesos históricos, que son largos, que nunca tienen una fecha de inicio y una determinación de culminación así, el 12 de mayo de 1900 tanto, ¿sí? Sino que uno tiene que ver el proceso integralmente para ver por qué se van dando sucesiones y sucesivas realidades que incluso nos tocan hoy en la Argentina actual, esto que nos está pasando hoy en nuestro país en la actualidad. Entonces todo esto nos sirve porque hay antecedentes que van mostrando y que uno de alguna manera puede tomarlos, puede elaborarlos, puede reflexionar, puede tratar de analizar, y si bien no va a tener la verdad revelada, sí por lo menos puede entregar algunas aproximaciones para que esas reflexiones, esos análisis, esos valores que uno puede plantear puedan ser enriquecidos por el conjunto. Entonces, cuando uno ve esto, digamos, hoy cuando nosotros pensamos en la precarización laboral de ese momento histórico, estamos hablando de los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando vemos esa precarización laboral, hoy sabemos que tenemos también precarización laboral. Entonces, la precarización laboral de un 35-40% de mano negro, de contratos y demás, es también la realidad de esta Argentina actual. Les voy a leer algunas de las tareas a las cuales se dedicaban las mujeres en esta etapa un poco importante, del 80 al 14, ¿sí? Por ejemplo, en el censo del 69 había 19.716 cocineras, 11.407 planchadoras, 3.313 bordadoras, 1.939 amasadoras, ¿sí? 98.398 costureras, 58.703 sirvientas y 29.176 lavanderas. Esto es para el censo del año 69. Este es el personal femenino que tenemos en ese momento y que por supuesto tiene jornadas extenuantes, 12, 14, 16 horas. Ahora vamos a la parte, digamos, importante, que es toda la lucha y todo cómo va surgiendo que cosas tan injustas como esas lentamente se vayan, digamos, dando vuelta en este proceso. A la Argentina, como yo les lo comentamos, y ustedes por supuesto lo saben, llegan todas estas corrientes inmigratorias, pero con las corrientes inmigratorias siempre llega el pensamiento. Ustedes saben que en el 1871 se produce la segunda Comuna de París. Esa Comuna de París, durante 60 días, los trabajadores, los obreros de París toman el poder. Y durante 60 días ellos hacen en París lo que consideran que quieren hacer para Francia. Por supuesto que, bueno, París es arrasada, con las huestes tanto de la Rusia zarista como de Alemania, de Inglaterra, el resto de Francia, España, todos ponen para que esto no pueda triunfar. En vida se pierden en una noche 30.000 y en los días subsiguientes más de 100.000. O sea que ese es el costo, digamos, de estos 60 días de haber tomado el poder en París. De ese caudal de los que pueden escapar de aquellas jornadas de París, digamos, vienen a recalar en la Argentina algunos comuneros, de estos comuneros del 71. Y ustedes sabrán que la fuerza más importante de los que vienen con su pensamiento van a ser sin duda los anarquistas, porque los anarquistas hasta el año 30 fuertemente tienen
primacía, digamos, en el movimiento obrero. Comparten a partir del 17, el 18, un poco antes con los socialistas, después con los sindicalistas, y a partir de la Revolución Rusa, y que en el 18 se crea en la Argentina el Partido Comunista Argentino, los comunistas. O sea que acá tenemos, como ven, una cantidad de pensamientos ideológicos, políticos, que van a ir a trabajar, a brevar, a pelear dentro del movimiento obrero. Quiero destacar el papel de los anarquistas, esencialmente porque hay mucho trabajo de las mujeres anarquistas. Hay una cosa que no se habla comúnmente, pero que es la labor, el desarrollo de la mujer anarquista autodidacta. Y estas mujeres autodidactas llegan a fundar el primer periódico de la mujer en la Argentina, que va a ser La Voz de la Mujer. Pero no es ese solo periódico, hay una cantidad de periódicos sobre las realidades de las mujeres que las mujeres anarquistas, las socialistas, fundan en nuestro país. ¿Esto por qué es importante? Hoy escuchaba sobre el tema de los medios de comunicación, los grandes medios y demás. Y cuando se habla de los medios alternativos, yo siempre recuerdo los primeros medios protestatarios, los primeros medios de forma alternativa que surgieron en nuestro país, fue justamente los medios que estaban en manos del movimiento obrero. Por eso surgen entre las anarquistas, que estaban por supuesto organizadas. En 1890 hay una mujer que por primera vez en el Mesón habla a las mujeres y a los hombres en una conmemoración del 1 de mayo. Creo que ahora me acuerdo, que no sé si es la Luisa Michel. Por primera vez una mujer habla en 1890 a los hombres, se habla en 5 idiomas y esta mujer habla en nombre de las mujeres. Ya en el 90, digamos, la organización era más importante tanto para hombres y mujeres, por supuesto, porque ustedes saben que estas jornadas que eran tan extenuantes eran de 16 horas, algunas de 18, no se conocía, por supuesto, ni el domingo, ni ningún tipo de jornada, y en medio de eso, y esto también para verlo, la chimenea de la fábrica va a ser el lugar de concentración de las barriadas obreras y populares. Alrededor de la fábrica los asentamientos son en todo el país. ¿Por qué? Porque aparte, esencialmente nosotros carecíamos de medios de transporte importantes, porque aparte se necesitaba justamente por lo agreste de toda la realidad en nuestro país que se estaba constituyendo, lugares cercanos a los lugares de trabajo. En 1913, y esto otras cosas que son importantes para ver, y ahora se los voy a contar. En el censo poblacional de la ciudad de Buenos Aires, en 1913, había 60.000 mujeres que trabajaban a domicilio, lo que se llamó trabajo sudor. Ese trabajo sudor se hacía fundamentalmente en las ramas estas que también hablamos antes: cigarrillos, fósforos, alpargatas, sombreros, bolsos, tintorería, todo lo que tenía que ver con alimentación, calzado y curtiembres. ¿Qué se hacía en ese momento? Se tenía contratada una cantidad de mujeres en el ámbito de las fábricas, y para dar trabajo, digamos, para que el trabajo subiera, para que fuera más productivo todo, se entregaba trabajo a domicilio. Acá en nuestro país se llamó trabajo sudor, algunos le pusieron trabajo sudor. Ese trabajo, digamos, se les entregaba, por supuesto, lo que tenían que hacer, lo tenían que entregar en un tiempo X, se le pagaba, por ejemplo, por 6 camisas en Tucumán, $1,50, en esa época que no era nada. Un alquiler salía 20 pesos la pieza, para que veamos lo que era. Y con esa situación, digamos, ¿qué se ahorraban los dueños de las empresas, de las fábricas? Todo, todo. Y aparte, ayudaron y entendieron que de esa manera no
evitaban la organización de las mujeres, porque no es lo mismo las mujeres trabajando en sus casas que la mujer en la relación diaria y cotidiana trabajando en su empresa, en su fábrica, en el lugar de trabajo, como docente, como empleada, como trabajadora. No es lo mismo. Hay una relación diaria y cotidiana que tenemos los trabajadores, lógicamente, y que esa es la relación de todos los días, es el compartir, el pelearnos, el amigarnos, el estar bien, el pelear por las cosas. De esa forma, estas 60.000 mujeres jugaban en contra de alguna forma. Y aparte le economizaban a las patronales, a estas grandes fábricas, un montón de cosas, luz, todo lo que tuviera que ver con servicios sociales, porque las mujeres vivían en los conventillos. Y entonces ahora vamos al espacio que conformó, digamos, esta realidad de la vivienda, que los catastros de aquella época se llaman viviendas colectivas y que el acervo popular les puso conventillos, y que eran en realidad estos conventillos. Conventillos que comienzan en la zona sur de la capital federal, que había en Avellaneda, en Rosario, parte de Santa Fe, en algunas partes de acá de la Mesopotamia, o sea, donde había movimiento obrero, hubo conventillos. Esas eran casas realmente con servicios exiguos, prácticamente no existían, donde se convivían hasta 1 y 2 familias, donde había alquileres realmente que cada vez fueron más caros, en manos de administradores, dueños, agentes y demás, y que de esa forma, digamos, se sostenía la mujer, ante los malos salarios del hombre, sostenía, digamos, el salario familiar con este trabajo a domicilio. Si en algún momento tienen la posibilidad o lo han leído a Vialet Massé, me parece que es uno de los trabajos de esa época más importantes para ver, una fuente muy buena para ver el relevamiento de lo que fue en su momento realmente lo que terminó siendo la vida en los conventillos y lo que fue la vida de la clase trabajadora argentina. Cuando hablábamos de enfermedades, ¿no?, que se hablaba acá de todas las enfermedades mentales, y yo recordaba que, bueno, hace poquito se está diciendo que en el mundo en la actualidad estamos entre 15 y 18 millones de enfermos de Alzheimer, y que se calcula que para el 2040 vamos a tener más de 35 millones, o sea, estamos hablando de una situación bastante compleja en estas enfermedades, ¿no? La mujer, entonces, volviendo al tema, en esa realidad, digamos, del conventillo y de la fábrica, la mujer en esas poblaciones cumplía entonces este papel. Y hay una parte de Vialet Massé que cuenta sobre una mujer que trabaja, que entra a él, porque él entró a relevar, por eso digo que es tan importante ese informe. Son 2 tomos en alguna editorial, en Hispamérica, que es muy antigua, y el Centro Editor de América Latina está en 3 tomos. Y hay una parte que él entra a un conventillo de la ciudad de Buenos Aires, de La Boca, y encuentra a una mujer ya que él no le sabe dar la edad. Después la mujer le dice que no tiene más de 40 años, parece una mujer de 70, no hace más que toser, y está haciendo el paquetito de cigarrillos, o sea, eso que daban vuelta al cigarrillo. Le pregunta, estaba con tuberculosis esa mujer, por supuesto, le pregunta cuántas horas trabajaba, le dice que no tiene idea de cuántas horas trabaja, le contesta sí, que no sabe, y le pregunta cuánto gana, y bueno, la miseria es muy grande. Esto es bueno, digamos, entonces en 2 sentidos. Por un lado, ir viendo entonces cómo se va a conformar ahora sí de esta clase trabajadora movimiento obrero. Las primeras estructuras del movimiento obrero que van a aparecer van a ser las de la solidaridad. O sea, ustedes saben que en ese momento, sobre todo los que trabajan, hay trabajo en blanco, eso por lo menos hoy todavía lo tenemos asegurado, moría un trabajador, ¿sí?, que era el que estaba trabajando en esa fábrica, por ahí era el único sostén de familia, y ¿qué iba a suceder? Directamente la familia se quedaba sin ninguna entrada. O sea, que quedaba en la calle. Entonces los trabajadores, los compañeros de trabajo empiezan a armar pequeñas mutuales de solidaridad, empiezan a juntar de su propio salario para que pueda la familia, que generalmente eran familias muy numerosas, para que puedan alimentarse la mujer y los hijos y ayudar a la mujer que encuentre un trabajo y pueda salir adelante. Y aparte ayudarle incluso en la pieza donde estaba, porque la tiraban con los
trastos y todo a la calle directamente, los administradores o los dueños de los conventillos, porque ya no iba a tener fuente de recursos para pagar su pieza. Así comienzan estas pequeñas organizaciones, se empiezan a dar de esta manera. Luego empiezan a encontrar que hay otras formas más de solidaridad, mutuales, de acercamiento, empiezan los debates, lentamente comienzan a hablar y a protestar contra estas jornadas de trabajo, y luego vienen, por supuesto, las sociedades de socorros mutuos, que ahí entra todavía la parte ya de salud, la atención de la salud, porque son en general gente que, de acuerdo a donde trabaja, textiles, curtiembres, y en el caso de cigarrillos, tabaco y demás, la vida laboral es muy efímera, lo mismo que los mineros, y entonces comienzan a armar, bueno, la parte de salud. A partir de ahí, lo que sigue en la conformación van a ser, antes de los sindicatos, de los gremios, van a ser las sociedades de resistencia. Ahí fuertemente, ya con este trabajo que venían haciendo los anarquistas conforman estas sociedades de resistencia, van a ser los que van a hegemonizar por oficio, ¿sí? Después viene un debate entre anarquistas y socialistas y por gremio o por oficio, pero fuertemente empiezan a organizarse en estas sociedades de resistencia, que son las primeras que empiezan a parar. Y hay un nivel de conflictividad social, sindical, desde el 1904 hasta aproximadamente 1906, que es impresionante en todo lo que es los cordones industriales. Por eso les vuelvo a reiterar, Capital Federal, la zona del todo el Maldonado, oeste aproximadamente, todo lo que es el sur, los cordones industriales de la provincia de Buenos Aires, la Mesopotamia, parte de Córdoba, Tucumán, o sea, ahí empieza a haber una fuerte conflictividad social. La fábrica Alpargatas, que comienza con 300 trabajadoras, termina con 981. En 1904, una anarquista, que es una de las representantes, hace firmar un petitorio de condiciones salariales, condiciones de trabajo, condiciones para una vida un poco más digna, ¿sí? Y firman 861 trabajadoras. Nosotros lo que tenemos que tratar de pensar es cómo hacían en aquel momento, porque la represión era brutal, el miedo era aterrador. Entonces, en ese momento se organizan, y todo en 1904, 5, 6, 7, 8, hasta casi llegando la Primera Guerra Mundial, para todo el mundo. Paran las jaboneras, paran las alpargateras, paran las planchadoras, paran las lavanderas, paran las fábricas de cigarrillos, de tabaco, se van uniendo. En 1896 los ferroviarios hacen la primera huelga nacional ferroviaria, que se empieza a abrir, ¿sí? Y se solidarizan todos los gremios, entre ellos las mujeres alpargateras, de alpargatas. ¿Por qué es importante marcar el tema de la solidaridad? Porque sobre esa base fundamental, la unidad y la solidaridad, se manejó, se manifestó todo este mundo sindical. Y la mujer, que fue eligiendo sus propias representantes, como seguramente hoy muchos de los que están acá los eligen en sus gremios, o van buscando mejores representantes, ¿sí? Porque acá hay muchos docentes. Esa forma de elección se hace en función del mejor compañero, la mejor compañera, la más dedicada, la más trabajadora, la más combativa. Estas fueron las formas. Esto ya conforma el movimiento obrero, esto ya conforma el proceso, digamos, de estructuración, de llegar a los sindicatos posteriormente, de lograr la jornada de trabajo de 8 horas, tener el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo a partir de 1910, que es una protesta en todo el mundo, las rusas, las norteamericanas, todas van a protestar y lograr ese día. Y así, digamos, la mujer va hasta los años 30, la Argentina tiene un fuerte condimento, digamos, de las luchas de las mujeres. Después el 40 es un poco menor, vuelve a amanecer sobre los 50, 60, sobre todo el golpe contra Perón, posteriormente los golpes de Estado.
todo el abanico, digamos, de los golpes de Estado. Van a encontrar a las mujeres también en mucho nivel de organización. Y hay una cosa que no puedo dejar, es algo que uno lo tiene que hacer, es parte, digamos, de la verdad histórica. Ustedes sabrán, y es a modo de homenaje, que en la última dictadura militar, tal como lo vengo relevando hace ya bastante tiempo, ¿no? Los docentes es el gremio que más sufrió. Tiene 512 detenidos desaparecidos entre hombres y mujeres, por supuesto, comprobados. Los listados completos de docentes se calcula que son 600. En la actualidad, si eso es así, lo siguen los ferroviarios y otros gremios en ese sentido, y me parece que es importante tenerlo en cuenta acá. La mayoría son docentes, lo que han hecho los docentes en la lucha por la dignidad, la independencia, los valores, la educación, ¿no? Y eso es el caos, el desastre que fue durante esta última dictadura. Entonces, Rosario Santa Fe, en el caso del Rosario Santa Fe, por ejemplo, lo más importante en trabajadoras eran las talleristas, todas las que trabajaban en talleres. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ya les dije, todo lo que tenía que ver con alpargatas, todo lo que tuvo que ver, que aparte con los cigarrillos fósforos, las fábricas de fósforos estuvieron comandadas por mujeres, en la mayor parte de la mano de obra era femenina, y teléfonos. O sea, todo el gremio telefónico tuvo una fuerte incidencia de la mujer en el trabajo. Después, en Tucumán las costureras, en Córdoba las amasadoras. Lo más importante en Córdoba eran las mujeres que trabajaban amasando, ¿sí? Esto hasta el 14, 16 aproximadamente. Bueno, alguna de las anarquistas, perdón, me confundí de nombre. Virginia Volten fue la primera mujer anarquista que habla a los trabajadores el 1 de mayo de 1890. Quiero nombrarles algunos periódicos, porque me parece que están buenos. No sé cuánto tiempo queda. Bueno, entonces hacemos rapidito, así pueden participar y podemos reflexionar un poquito entre todos. Yo les decía que en el periodismo muchas autodidactas. Las mujeres de la voz de la mujer eran algunas autodidactas. Ellas aparecen en 1896. Les digo la fecha, 8 de enero de 1896, porque es casi 16 años después que se ha dado la famosa conquista al desierto de Roca. El primer número de La Voz de la Mujer, las anarquistas, mujeres periodistas, van a ver a una estancia de los Roca, aparentemente, a una mujer cautiva. Una mujer cautiva que hacía 16 años que estaba en cautiverio. La habían sacado de su casa, la habían sacado de su etnia, había sido por supuesto vencida, le habían sacado sus hijos, la habían sacado del entorno de su madre, de su padre. Y en un periódico, en un diario de gran circulación en ese momento, el dueño, el que aparecía como dueño, que era el testaferro aparentemente de los Roca, se quejaba porque después de 16 años esta mujer no había aprendido a ser sumisa. Bueno, lo que pinta es el dolor de esta mujer, lo terrible. Ella trataba de mantener, a pesar de 16 años, trataba de mantener, digamos, lo que había vivido, lo que era su historia. Y hay un monumento, que yo siempre lo cuento a esto, hay un monumento en Buenos Aires, en Figueroa Alcorta, en la avenida Pueyrredón, que se llama La Cautiva, que lo hizo un escultor que se llama Correa y que está homenajeando justamente a una mujer que estaba en cautiverio. Otros periódicos, por ejemplo, pongo los anteojos, no veo ya nada. Vida femenina de la mujer inteligente, Juana Manso y Juana Manuela Gorriti. La Voz de la Mujer. También estaban en Mendoza voy a nombrar dos docentes que hicieron una huelga impresionante en 1920, que fueron Florencia Fossati y Angélica Mendoza, le decían la Negra Mendoza.
Había un partido comunista obrero, que es una escisión del Partido Comunista, y saca una publicación que se llama La Chispa. Y bueno, a eso agréguenle todos los periódicos que había. Por eso que creo que en el tema de los medios, la importancia que tenía en ese momento para los trabajadores la difusión, la prensa, ¿sí? Y lo otro que, para dejarles a ustedes así, me gustaría que pudieran hacer algunas reflexiones y pudiéramos intercambiar. Cierro con esto, que lo cerré en Paraná y muchos se reían. Había una consigna de La Voz de la Mujer que decía: ni Dios, ni patrón, ni marido. Así que bueno, las escucho. Gracias. Eran bravas las anarquistas. Si alguien quiere realizar una pregunta a la doctora. Vamos, anímense a decir algo. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Bueno, entonces les informamos que se encuentran a la venta 2 libros de la doctora González Bazán. Si están interesados, están allí en la entrada. Tomamos ahora un breve receso. Si alguien quiere acercarse a la mesa de refrigerios, está a la izquierda del salón al fondo. Muchas gracias. Muchas gracias.